El grito de Paloma Mendoza resonó por todo el cafetal como el canto de un gallo furioso al amanecer. ¡Ladrón! ¡Ladrón desgraciado! La tinaja de agua que llevaba sobre el hombro voló por los aires con una puntería que habría envidiado cualquier soldado del ejército real, estrellándose contra la espalda de un hombre que, hasta ese momento, había estado arrancando granos de café con la delicadeza de quien acaricia pétalos de rosa. El desconocido se giró, empapado de pies a cabeza, con hojas de cafeto pegadas al cabello oscuro y una expresión de absoluto desconcierto. Era alto, demasiado alto para ser de por aquí, con hombros anchos que tensaban la tela de una camisa de campesino que claramente no le pertenecía. Pero lo que hizo que Paloma se detuviera en seco fueron sus ojos, azules como el mar en los días de tormenta, enmarcados por pestañas tan espesas que parecían un insulto a todas las mujeres del reino. ¿Se puede saber qué demonios haces?, rugió ella plantándose frente a él con los puños en las caderas. El hombre parpadeó, el agua goteándole por la nariz de una forma que habría sido patética si no fuera porque, incluso empapado y cubierto de hojas, conseguía verse ridículamente atractivo, como si un escultor hubiera decidido tallar a Adonis y luego lo hubiera arrojado a un estanque solo para ver qué pasaba. Yo estaba examinando los granos, dijo con un acento refinado que desentonaba tanto con su ropa de campesino como un diamante en un gallinero. ¿Examinando? Paloma soltó una carcajada seca. Los granos se recogen, no se examinan. ¿De qué rincón del infierno has salido tú que no sabes cómo funciona una cosecha? De lejos. Ya lo veo. Ella lo recorrió con la mirada de arriba a abajo, sin molestarse en disimular su escrutinio. Las botas eran nuevas, demasiado nuevas, sin una sola mancha de barro. Las manos que sostenían torpemente un puñado de granos eran grandes y fuertes, sí, pero suaves como las de un bebé, y olía. Paloma frunció el ceño. Olía a sándalo y especias, como los perfumes que vendían los mercaderes de la capital. ¿Quién eres? Sebastián. La respuesta vino demasiado rápida, demasiado ensayada. Soy nuevo. Eso es evidente. Paloma se inclinó hacia él, achicando los ojos. ¿Sabes qué más es evidente? ¿Qué? Que mientes fatal. El tal Sebastián tuvo la decencia de sonrojarse. El rubor le subió desde el cuello hasta las mejillas, tiñendo su piel de un tono rosado que, maldita sea, solo conseguía hacerlo más guapo. Paloma sintió una punzada de irritación. ¿Es que este hombre no podía hacer nada sin parecer un príncipe de cuento? No estoy mintiendo, insistió él, aunque su voz carecía de convicción. Solo soy torpe. Paloma recogió la tinaja del suelo, comprobando que no se hubiera roto. Tienes manos de noble, acento de la capital, hueles como si te bañaras en perfume francés y no sabes distinguir un grano maduro de uno verde. ¿Y esperas que me crea que eres un simple campesino? Las apariencias engañan. Las apariencias dicen la verdad cuando uno sabe mirar. Se echó la tinaja al hombro y comenzó a alejarse, pero se detuvo después de unos pasos. Un consejo, campesino guapo. Si quieres sobrevivir aquí, aprende a ensuciar esas manos de princesa antes de que el capataz las vea. Rufino tiene buen ojo para los farsantes y muy mal genio con el látigo. Se marchó sin esperar respuesta, el corazón latiéndole un poco más rápido de lo normal, lo cual era absolutamente ridículo. Era solo un hombre mentiroso, probablemente peligroso, con secretos que olían a problemas. Un hombre con ojos del color del mar y una mandíbula que parecía tallada por los ángeles. Idiota, se dijo a sí misma. Los hombres guapos solo traen desgracias. Pero mientras caminaba entre los cafetales, no pudo evitar mirar hacia atrás. Solo una vez, solo para asegurarse de que el desconocido no la seguía. Y lo encontró exactamente donde lo había dejado, de pie entre las plantas, mirándola con una expresión que no supo descifrar, como si acabara de ver algo que no esperaba encontrar, como si ella fuera el misterio, y no él. Sebastián de Valdoria, príncipe heredero del reino más próspero del Mediterráneo, se quedó inmóvil mientras la mujer más irritante y fascinante que había conocido en su vida desaparecía entre los cafetales. Campesino guapo. Acababa de llamarlo campesino guapo mientras le lanzaba una tinaja a la cabeza. Una sonrisa tiraba de las comisuras de sus labios a pesar de estar empapado,
cubierto de hojas y probablemente oliendo a agua estancada. En 42 años de vida, había sido llamado de muchas formas: Alteza, Señor, Su Excelencia, incluso ese bastardo arrogante por un embajador borracho en una ocasión memorable. Pero nunca, jamás, nadie lo había llamado campesino guapo con tanto desprecio. Era refrescante, aterrador pero refrescante. Se sacudió las hojas del cabello, consciente de que su disfraz acababa de ser cuestionado en menos de 5 minutos. El conde de Rioseco se lo había advertido antes de partir. Alteza, con todo respeto, vuestras manos no han tocado nada más pesado que una pluma desde hace años. Pero Sebastián, en su infinita arrogancia, había creído que podría engañar a unos simples campesinos. ¡Qué equivocado estaba! «Tienes manos de noble», había dicho ella. «Hueles como si te bañaras en perfume francés. Mientes fatal». Sebastián se miró las palmas, girándolas bajo la luz del sol. Eran manos de príncipe, sin duda. Piel suave, uñas impecables, ni un solo callo. ¿Cómo no se había dado cuenta antes? Tendría que solucionarlo. Frotarlas con tierra, trabajar hasta que los callos aparecieran, dejar que se agrietaran bajo el sol. Si quería descubrir la verdad sobre el duque de Monteblanco, necesitaba ser invisible. Y claramente, con esa mujer cerca, la invisibilidad iba a ser todo un desafío. Mientras se dirigía hacia los cobertizos para cambiarse la ropa empapada, los pensamientos de Sebastián viajaron inevitablemente hacia atrás, hacia la cadena de eventos que lo habían traído hasta aquí. Un príncipe disfrazado de campesino, solo en medio de un cafetal, con olor a agua de tinaja y el eco de una risa burlona resonando en sus oídos. Todo había comenzado apenas 3 días antes, en el Palacio Real de Valdoria. El Palacio Real se alzaba sobre la colina más alta de la capital, como un centinela de mármol blanco y tejados de pizarra azul. Sus jardines, diseñados por los mejores paisajistas de Europa, florecían en una explosión de rosas y jazmines que perfumaban el aire de la primavera. Pero dentro de aquellos muros dorados, el silencio reinaba como un huésped indeseado que se negaba a marcharse. El príncipe Sebastián ajustó los gemelos de su camisa mientras observaba desde el ventanal de su despacho privado el ir y venir de los carruajes por la avenida principal. A sus 42 años, era el heredero de uno de los reinos más prósperos del Mediterráneo, un hombre cuyo nombre se pronunciaba con reverencia en todas las cortes de Europa. Su rostro aparecía en monedas y retratos oficiales, su firma sellaba tratados que movían fortunas, su palabra podía elevar a un hombre a la gloria o hundirlo en la desgracia. Pero toda aquella riqueza, todos aquellos títulos y honores, no podían llenar el vacío que llevaba clavado en el pecho como una espina envenenada. Sebastián se contempló brevemente en el cristal de la ventana. El reflejo le devolvió la imagen de un hombre que el tiempo había tratado con generosidad injusta. Cabello oscuro, apenas salpicado de plata en las sienes, mandíbula firme, hombros anchos bajo la chaqueta de terciopelo azul marino. Las mujeres de la corte suspiraban a su paso. Las casamenteras de media Europa enviaban cartas semanales ofreciendo candidatas para su lecho vacío, y los poetas componían versos sobre sus ojos del color del mar embravecido. Todo mentiras elegantes. Por dentro, Sebastián se sentía tan vacío como los salones del palacio después de medianoche. «Padre», la voz dulce de Camila lo sacó de sus pensamientos. Se giró para encontrar a su hija de 8 años parada en el umbral, sus grandes ojos color miel brillando, con una mezcla de esperanza y resignación que le partía el alma. Llevaba puesto un vestido de muselina blanca con lazos azules, el cabello castaño recogido en 2 trenzas perfectas, cortesía de la institutriz que se encargaba de ella desde que había aprendido a caminar. «¿Qué ocurre, mi vida?», preguntó Sebastián, forzando una sonrisa mientras se acercaba a ella. Camila jugueteaba nerviosamente con el lazo de su cintura, un gesto que Sebastián conocía demasiado bien. Lo hacía cada vez que quería pedir algo, pero temía la respuesta. «¿Hoy también vas a estar ocupado con los ministros?». La pregunta fue como un puñetazo directo al estómago. Sebastián se agachó hasta quedar a la altura de su hija y le acarició el rostro con ternura. Aquellos mismos ojos color miel habían sido los de Arabella,
Su esposa, la princesa austríaca que había huido una madrugada de diciembre hacía 5 años, dejando solo una carta sobre el tocador y un agujero en el corazón de su hija que él no había sabido cómo llenar. «Mañana partiremos juntos», dijo intentando que su voz sonara alegre. «¿Recuerdas que te hablé del viaje al sur? Visitaremos las tierras cercanas a las montañas. Dicen que allí cultivan el mejor café del reino». Los ojos de Camila se iluminaron por un instante, como una vela que parpadea antes de apagarse. «¿Y estarás conmigo? ¿No solo con los señores importantes?» Sebastián sintió que el corazón se le estrujaba. ¿Cuántas veces había hecho promesas similares? ¿Cuántas veces las había roto? «Te lo prometo, este viaje será diferente». Besó la frente de su hija y la abrazó con fuerza, inhalando el aroma a jabón de lavanda de su cabello. Camila se aferró a él con esa intensidad desesperada de los niños, que han aprendido a no confiar del todo en las palabras de los adultos. Cuando se marchó, acompañada por su institutriz hacia las lecciones de francés, Sebastián se dejó caer en el sillón de cuero que había pertenecido a su padre. El eco de los pasos de su hija se mezcló con los recuerdos que prefería mantener enterrados, pero que insistían en emerger como fantasmas en las noches de insomnio. Aquella madrugada de diciembre. Recordaba cada detalle con una claridad brutal. Había regresado de una recepción diplomática agotado, con el peso de las negociaciones comerciales sobre los hombros y una copa de brandy de más nublándole el juicio. El palacio dormía en silencio, pero algo en el aire se sentía diferente. Un vacío, una ausencia. Fue hasta que entró en los aposentos de Arabella que comprendió: el armario abierto y vacío, los joyeros saqueados, y sobre el tocador de caoba una carta sellada con lacre rojo. «No puedo más, Sebastián. Esta vida de protocolo y obligaciones me asfixia. No me casé para ser una prisionera de oro. El conde Dimitri me ofrece libertad, pasión, todo lo que tú nunca supiste darme. La niña está mejor contigo. Yo nunca quise ser madre». Las palabras habían sido como cristales rotos clavándose en su alma, pero lo que más lo había destrozado no era la traición ni la humillación pública que siguió cuando los rumores se extendieron por todas las cortes de Europa. No, lo que lo destrozó fue el llanto de Camila cuando despertó preguntando por su madre. ¿Cómo le explicas a una niña de 3 años que su madre la abandonó por un conde ruso con más encanto que escrúpulos? ¿Cómo le dices que no fue suficientemente valiosa para que se quedara? No podías. Simplemente no podías. Así que Sebastián hizo lo único que sabía hacer: trabajar. Se sumergió en los asuntos del reino como un hombre poseído. Cada tratado firmado, cada alianza forjada, cada reforma implementada había sido por Camila, para asegurar su futuro, para que nunca le faltara nada, para construirle un mundo donde la palabra abandono no existiera. Pero en el camino algo se había perdido. Los abrazos espontáneos se habían vuelto escasos. Las cenas familiares eran interrumpidas por mensajeros urgentes. Las noches de cuentos antes de dormir habían quedado relegadas a ocasiones especiales que, inevitablemente, también terminaban sacrificadas en el altar del deber. Se había convertido exactamente en lo que juró que nunca sería: un padre ausente, presente en cuerpo pero ausente en alma. Un golpe en la puerta lo sacó de sus pensamientos. Adelante. El conde de Rioseco, su consejero más cercano y amigo de la infancia, entró con un legajo de documentos bajo el brazo. Era un hombre de 50 años, cabello entrecano y ojos astutos que habían visto demasiado de la naturaleza humana como para sorprenderse por nada. «Alteza, tenemos un problema con las tierras del sur». Sebastián se incorporó, agradeciendo la distracción. «¿El duque de Monteblanco otra vez? Los informes son preocupantes». El conde depositó los documentos sobre el escritorio. «Los campesinos de las haciendas cafetaleras están enviando peticiones anónimas. Hablan de jornadas extenuantes, salarios miserables y...». Dudó un momento, su expresión ensombreciéndose. «Castigos físicos para quienes se quejan». El rostro del príncipe se endureció. «¿Y el duque? ¿Qué dice al respecto?» «Lo niega todo, por supuesto. Afirma que son calumnias de envidiosos y agitadores. Pero, Alteza, si estas acusaciones son ciertas, entonces he confiado la administración de esas tierras a un tirano».
Sebastián se levantó y caminó hacia la ventana, la mandíbula tensa. Mi padre le otorgó esas haciendas como recompensa por sus servicios durante la guerra. Si está abusando de esa confianza, necesitaríamos pruebas. Pruebas que jamás encontraremos si vais como príncipe. El conde se acercó bajando la voz. El duque preparará un espectáculo impecable. Los campesinos estarán demasiado aterrorizados para hablar y volveréis convencido de que todo está en orden. Es lo que ha pasado con cada inspector que hemos enviado. Sebastián se volvió hacia su amigo con una media sonrisa. ¿Estás sugiriendo lo que creo que estás sugiriendo? Un viaje de inspección oficial y uno paralelo, digamos, más discreto. El conde se permitió una sonrisa cómplice. Vuestra hija puede quedarse en la casa de campo del marqués de Valdepenas, mientras vos... No, la respuesta fue tajante. Camila viene conmigo. Le he prometido que este viaje sería diferente. Y pienso cumplir esa promesa aunque tenga que disfrazarme de mozo de cuadra. El conde parpadeó. ¿Disfrazaros? Alteza, con todo respeto, vos no tenéis exactamente aspecto de campesino. ¿Por qué no? Tengo 2 brazos, 2 piernas y una espalda que todavía funciona. También tenéis porte de rey, manos de aristócrata y un acento que grita educación en las mejores academias de Europa. Entonces, aprenderé a disimular. Sebastián comenzó a caminar de un lado a otro, la mente trabajando a toda velocidad. Llegamos como familia aristocrática de paso. Nos alojamos en la casa del marqués que está cerca de las tierras del duque. Durante el día, mientras Camila está con su institutriz, yo me infiltro en las haciendas como un trabajador más. Nadie sospechará de un campesino común. ¿Un campesino común? El conde soltó una risa incrédula. Alteza, vuestras manos no han tocado nada más pesado que una pluma desde que teníais 15 años. Entonces, será hora de recordar cómo se siente el trabajo honesto. Mi abuelo decía que un buen rey debe conocer a su pueblo, no desde un trono de terciopelo, sino desde los campos donde se cultiva el pan que alimenta al reino. Es arriesgado. Si os descubren, ¿quién va a reconocerme? Los campesinos del sur nunca han visto mi rostro. Solo conocen mi nombre que aparece en los decretos reales. Para ellos, el príncipe es una idea, no una persona. El conde suspiró profundamente, frotándose las sienes. ¿Y si algo sale mal? La vida sin riesgos es apenas supervivencia. Sebastián colocó una mano sobre el hombro de su amigo. Prepara todo. Partimos al amanecer. Y encarga que me consigan ropa de campesino. Algo gastado, sin pretensiones, y unas botas de trabajo. ¿Botas de trabajo? El conde negó con la cabeza. Vais a arrepentiros de esto, Alteza. Os lo garantizo. Probablemente, pero al menos sabré la verdad. Cuando el conde se marchó, Sebastián volvió a mirar por la ventana. El sol comenzaba a descender, tiñendo el cielo de naranjas y púrpuras. Pensó en Camila, en la luz que desaparecía de sus ojos cada vez que él incumplía una promesa. Esta vez sería diferente. No solo descubriría la verdad sobre el duque de Monteblanco, sino que recuperaría algo mucho más valioso, la confianza de su hija, y quizás, solo quizás, encontraría una razón para volver a sonreír. Duck and Mouse, y ahora 3 días después aquí estaba, empapado de pies a cabeza, oliendo a agua de tinaja, con hojas de cafeto en el cabello y el orgullo magullado. La mujer, Paloma, lo había desenmascarado en 5 minutos. Tienes manos de noble. Sebastián se miró las palmas mientras caminaba hacia los cobertizos. Tenía razón, maldita sea. Tenía toda la razón, pero también había despertado algo en él que creía muerto. Algo que se parecía sospechosamente a la curiosidad, al interés, al deseo de saber más. Concéntrate, se ordenó a sí mismo. No has venido aquí a fijarte en campesinas de ojos furiosos y lengua afilada. Pero mientras se cambiaba la ropa mojada en el pequeño cuarto que le habían asignado, sus pensamientos insistían en volver a ella, a la forma en que lo había mirado, a cómo había plantado los puños en las caderas sin una pizca de miedo, a esa risa burlona que sonaba como campanas de iglesia mezcladas con truenos de tormenta. Campesino guapo. A pesar de todo, Sebastián sonrió. Este viaje iba a ser mucho más interesante de lo que había anticipado. Las haciendas cafetaleras de Monteblanco se extendían como un mar verde ondulante bajo el sol del mediodía. Las laderas de las montañas estaban cubiertas de cafetos en flor, cuyo aroma dulce y embriagador se mezclaba con el perfume de los naranjos
que bordeaban los caminos de tierra. Paloma Mendoza caminaba entre las hileras de plantas con un cesto de mimbre apoyado en la cadera, los dedos ágiles seleccionando los granos maduros con la precisión que dan años de práctica. A sus 26 años, era conocida en la hacienda como la muchacha que nunca bajaba la mirada, la que cantaba mientras trabajaba y se atrevía a responder cuando el capataz gritaba: ¡Paloma! La voz de su madre resonó desde el otro extremo del cafetal. El agua dejó el cesto a la sombra de un árbol y corrió hacia donde un grupo de trabajadores descansaba bajo una pérgola improvisada. Su madre, Remedios, servía agua fresca de una tinaja de barro, el rostro curtido por el sol, pero los ojos brillantes de esa alegría que ni la pobreza ni el trabajo duro habían conseguido apagar. ¿Has visto los carruajes que han llegado esta mañana?, susurró Remedios mientras Paloma la ayudaba a repartir los vasos. Dicen que son nobles de la capital, amigos del duque. Paloma se encogió de hombros. Más parásitos que vienen a comer a costa de nuestro sudor. Niña, Remedios le dio un golpecito en el brazo. No hables así. Si te oyera el capataz puede irse al infierno en carruaje de primera clase. Varios trabajadores ahogaron la risa en sus vasos. Remedios negó con la cabeza, pero una sonrisa tiraba de las comisuras de sus labios. Paloma siempre había sido así, lengua afilada, corazón noble y una incapacidad absoluta para morderse la lengua ante la injusticia. Había nacido en aquella hacienda, hija de campesinos que trabajaban la tierra desde que tenían memoria. Su padre había muerto cuando ella tenía 10 años, aplastado por un carromato cargado de sacos de café. El duque ni siquiera había enviado condolencias, solo un mensaje exigiendo que la cuota de producción se mantuviera. Desde entonces, Paloma había trabajado junto a su madre para pagar la deuda que, según el administrador, su padre había contraído. Una deuda que parecía crecer cada año, sin importar cuánto trabajaran, sin importar cuántos sacrificios hicieran. «Voy a llevar agua a los que están en la ladera norte», anunció Paloma cargando una tinaja sobre el hombro con la facilidad de quien ha hecho ese gesto miles de veces. El camino hacia la ladera norte serpenteaba entre cafetos y árboles frutales. Paloma caminaba tarareando una canción que su abuela le había enseñado, una melodía antigua sobre amores imposibles y corazones rotos. El sol calentaba su espalda a través de la blusa de lino blanco, ya manchada de tierra y sudor. Fue entonces cuando lo vio. Un hombre estaba de pie junto a uno de los cafetos, examinando las hojas con una expresión de concentración que parecía fuera de lugar en un trabajador común. Era alto, de hombros anchos, con el cabello oscuro ligeramente despeinado y una barba de varios días que oscurecía su mandíbula. Vestía ropas de campesino, pantalones de lino, camisa sin cuello, chaleco gastado, pero había algo en su postura, en la forma en que mantenía la espalda recta que no encajaba. ¿Eres nuevo?, preguntó Paloma acercándose con la tinaja todavía al hombro. El hombre se giró, sorprendido. Sus ojos eran de un azul profundo, como el mar en los días de tormenta, y cuando la miraron, Paloma sintió un escalofrío recorrerle la espalda que nada tenía que ver con la brisa. Sí, su voz era grave, con un acento que Paloma no supo identificar. Llegué esta mañana, pues si quieres conservar el trabajo, más te vale dejar de mirar las plantas como si fueran obras de arte y empezar a recoger granos. Señaló hacia el grupo de trabajadores que se veía a lo lejos. El capataz no tolera a los holgazanes. El hombre esbozó una media sonrisa que, para fastidio de Paloma, le iluminó todo el rostro. Gracias por el consejo. No te lo estoy dando por amabilidad. Es que si te despiden, tendré que hacer tu parte del trabajo. Bajó la tinaja y la depositó sobre una piedra plana. Toma, bebe. Con este sol, si no te hidratas, te desmayarás antes del mediodía. El hombre aceptó el cuenco que ella le ofrecía. Sus dedos se rozaron brevemente, y Paloma notó que sus manos, aunque grandes y fuertes, no tenían los callos típicos de un trabajador del campo. ¿Cómo te llamas?, preguntó él después de beber. Paloma. ¿Y tú? Una pausa casi imperceptible. Sebastián. Bien, Sebastián. Paloma recuperó el cuenco y lo guardó en el cesto. Un consejo. Aquí no preguntes demasiado. No te quejes nunca. Y sobre todo, mantente lejos del capataz después de que haya bebido. Tiene mal genio y peor puntería, pero de vez en cuando acierta.
¿Acierta con qué? Con el látigo. La expresión del hombre cambió. Una sombra cruzó por sus ojos azules, algo que parecía ira contenida. ¿El capataz golpea a los trabajadores? Paloma lo miró con una mezcla de sorpresa y suspicacia. ¿De qué rincón del reino vienes que no sabes cómo funcionan las cosas? Claro que golpea, y el duque lo sabe y no hace nada. ¿Por qué habría de hacerlo? Para ellos somos menos que las mulas. Al menos a las mulas las alimentan bien porque cuestan dinero. Sebastián apretó la mandíbula. ¿Eso es injusto, cruel, inhumano? Paloma soltó una risa amarga. Bienvenido al mundo real, campesino guapo. Aquí la justicia es un lujo que no podemos permitirnos. Recogió la tinaja y comenzó a alejarse, pero la voz de él la detuvo. Paloma se giró. ¿Qué? ¿Por qué no te vas? Si las condiciones son tan terribles, ¿por qué sigues aquí? La pregunta era tan ingenua, tan absolutamente desconectada de la realidad, que Paloma casi sintió lástima por él. Casi, porque mi madre está enferma y necesita las medicinas que solo el médico del duque puede proporcionarnos, porque debemos una deuda que nunca terminaremos de pagar, porque si me voy, castigarán a mi familia. Se acercó un paso mirándolo directamente a los ojos. ¿Quieres que siga? Puedo darte una lista completa de razones por las que la gente como yo no puede simplemente irse. Sebastián no apartó la mirada. Había algo en sus ojos, una intensidad que Paloma no había visto nunca en ningún hombre, y mucho menos en un campesino recién llegado. Lo siento, dijo él, y lo más desconcertante fue que parecía sincero. No pretendía, ahórratelo. Paloma retomó su camino. Las disculpas no llenan estómagos ni pagan deudas. Pero antes de desaparecer entre los cafetos, se detuvo una última vez. Sebastián, ¿sí? Tienes manos de noble. Si no quieres que te descubran, lo que sea que estés haciendo aquí, más te vale ensuciarlas un poco. Y con eso se marchó, dejando al príncipe de Valdoria de pie entre los cafetales, con el sol sobre los hombros y una verdad incómoda resonando en su mente. Había venido a investigar al duque, pero lo que acababa de encontrar era mucho más perturbador y mucho más fascinante. Habían pasado 3 días desde la llegada del misterioso campesino, y Paloma no podía quitárselo de la cabeza, lo cual era absolutamente ridículo, se decía a sí misma mientras recogía granos bajo el sol abrasador. Era solo un hombre con ojos demasiado azules, manos demasiado suaves y una forma de mirarla que la hacía sentir como si pudiera ver a través de todas sus defensas. «Estás distraída», observó su madre mientras caminaban de regreso al cobertizo donde vivían los trabajadores. ¿Es por el nuevo? ¿Qué nuevo? Remedios soltó una carcajada que espantó a los pájaros de un árbol cercano. «Hija, te conozco desde que eras más pequeña que un grano de café. No me vengas con esas. No sé de qué hablas. Del muchacho alto, moreno, con cara de estar siempre pensando en algo importante. El que te sigue con la mirada cada vez que pasas cerca». Paloma sintió que el calor le subía a las mejillas, y no era por el sol. «No me sigue con la mirada». «Claro que sí. Y tú también lo miras a él aunque finjas que estás contando cafetos». «Madre, solo digo», Remedios se encogió de hombros con fingida inocencia, «que hace mucho que no te veo tan viva». Antes de que Paloma pudiera responder, un carruaje negro con adornos dorados apareció por el camino principal. Era elegante, demasiado elegante para aquellos parajes polvorientos, tirado por 2 caballos blancos que parecían sacados de un cuento de hadas. Los trabajadores se detuvieron a observar, murmurando entre ellos. «Son los nobles que se alojan en la casa del marqués», susurró alguien. «Dicen que han venido a inspeccionar las tierras». El carruaje se detuvo cerca de la pérgola donde el capataz solía dar sus órdenes. La puerta se abrió y descendió una mujer mayor con porte aristocrático, vestida de gris oscuro, seguida por... Paloma contuvo el aliento. Una niña de unos 8 años bajó del carruaje con movimientos cautelosos, como un cervatillo asustado. Tenía el cabello castaño recogido en trenzas adornadas con lazos azules, y unos ojos color miel que observaban todo con una mezcla de curiosidad y tristeza que resultaba desgarradora en alguien tan joven. «Es la hija del conde que está de visita», murmuró Remedios. «Pobrecilla, parece un pajarillo enjaulado». «La institutriz»,
porque eso debía ser la mujer de gris, intercambió unas palabras con el capataz, quien asintió servilmente. Luego tomó a la niña de la mano y comenzó a caminar hacia los jardines que rodeaban la casa principal del administrador. Pero la niña no quería ir a los jardines. Tiraba de la mano de la institutriz, señalando hacia los cafetales, hacia los trabajadores, hacia todo lo que no fuera aquel camino perfectamente trazado entre setos recortados. «Quiero ver cómo recogen el café», escuchó Paloma que decía la niña. «Quiero saber cómo se hace. Eso no es apropiado para una señorita de su posición», respondió la institutriz con voz glacial. «Venga, tenemos lecciones de bordado». «Pero...» «Sin peros». La niña bajó la cabeza y siguió a la mujer, pero antes de desaparecer tras los setos, miró hacia atrás. Sus ojos se encontraron con los de Paloma durante un instante fugaz, y en esa mirada, Paloma reconoció algo que conocía demasiado bien: la soledad. Para esa noche, mientras el sol se hundía tras las montañas tiñendo el cielo de naranjas y púrpuras, Paloma se escabulló hacia el riachuelo que corría detrás de los cobertizos. Era su lugar secreto, su refugio después de jornadas interminables. Allí podía sentarse sobre las piedras lisas, meter los pies en el agua fría y fingir, aunque fuera por un momento, que era libre. No esperaba encontrar a nadie, mucho menos a la niña del carruaje. «¿Qué haces aquí?», preguntó Paloma, genuinamente sorprendida. La pequeña estaba sentada en una roca, abrazándose las rodillas, con el vestido de muselina completamente sucio de barro. Había estado llorando. Las marcas de las lágrimas eran visibles en sus mejillas. «Me escapé», confesó la niña con voz temblorosa. «La señorita Aguilar se quedó dormida después de la cena y yo...» Se le quebró la voz. «Solo quería ver las estrellas. En casa nunca se ven bien por las luces». Paloma miró hacia arriba. Era verdad, lejos de las ciudades, el cielo nocturno de Monteblanco era un espectáculo sobrecogedor. Miles de puntos brillantes salpicando la oscuridad como diamantes derramados sobre terciopelo negro. «¿Cómo te llamas?», preguntó, sentándose en una roca cercana. «Camila». La niña se sorbió la nariz. «¿Y tú?». «Paloma». «Como el pájaro». «Exacto, aunque yo no puedo volar». Camila la miró con esos ojos enormes color miel. «Yo tampoco. Mi padre dice que las princesas no vuelan, solo esperan». Paloma frunció el ceño. «¿Esperan qué?». «No lo sé». Camila se encogió de hombros. «A crecer, supongo. A casarme con alguien importante. A ser lo que se espera que sea». El corazón de Paloma se encogió. Aquella niña, con sus vestidos caros y sus lazos de seda, era tan prisionera como ella misma, solo que su jaula estaba hecha de oro en lugar de deudas. «¿Sabes qué?», dijo Paloma señalando hacia el cielo. «Mi abuela decía que cada estrella es el alma de alguien que amó con todo su corazón, y que cuando nos sentimos solos, solo tenemos que mirar hacia arriba para recordar que nunca lo estamos realmente». Camila levantó la vista, los ojos brillantes reflejando las estrellas. «¿De verdad? De verdad. Mira, ¿ves aquellas tres que forman una línea? Eso es el cinturón de Orión. Era un cazador muy valiente que protegía a los que amaba». «Como mi padre», susurró Camila. «Él también es valiente, aunque a veces está tan ocupado que creo que se olvida de que existo». Paloma no supo qué responder a eso. Conocía demasiado bien la sensación de ser invisible. «Apuesto a que no se olvida», dijo finalmente. «Los padres a veces hacen cosas que no entendemos, pero eso no significa que no nos quieran». «¿Tu padre te quería?». La pregunta fue como un puñal suave, uno que dolía pero no pretendía hacer daño. «Sí», respondió Paloma con una sonrisa triste. «Me quería mucho, y aunque ya no está, sé que me sigue queriendo desde alguna de esas estrellas». Camila asintió lentamente, como si estuviera procesando una verdad muy importante. «Paloma, ¿sí? ¿Puedo volver mañana? ¿A ver las estrellas contigo?». Antes de que Paloma pudiera responder, una voz grave resonó desde las sombras. «Camila». Sebastián emergió de entre los árboles con expresión de pánico apenas contenido. Llevaba la misma ropa de campesino, pero su rostro estaba pálido y sus ojos buscaban frenéticamente. «Padre». Camila saltó de la roca y corrió hacia él. Paloma se quedó paralizada. «Padre». Sebastián abrazó a su hija con una intensidad que hablaba de un terror profundo, de noches de insomnio y promesas incumplidas. «¿Qué hacías aquí sola? ¿Sabes el susto que me has dado?
Si te hubiera pasado algo, estaba con Paloma, padre. Ella me estaba enseñando las estrellas. Sebastián levantó la vista y sus ojos se encontraron con los de Paloma. Había gratitud en ellos, pero también algo más, algo que parecía temor. Tú, comenzó él. El campesino nuevo, dijo Paloma lentamente, poniéndose de pie. El que llegó hace 3 días. El que tiene manos de noble y acento de la capital. Paloma, ¿puedo explicar? ¿Explicar qué? Que eres el padre de esta niña. Que no eres un campesino. ¿Que llevas días mintiéndonos a todos? Camila miraba de uno a otro con confusión. Padre, ¿por qué Paloma está enfadada? Sebastián suspiró pasándose una mano por el cabello. Porque no he sido completamente honesto con ella, mi vida. ¿Le mentiste? Tú siempre dices que mentir está mal. Si la situación no hubiera sido tan tensa, Paloma habría sonreído ante la lógica implacable de la niña. Tienes razón, admitió Sebastián mirando a Paloma directamente. Mentí, y lo siento, pero tenía mis razones. Seguro que las tenías. Paloma cruzó los brazos. Los nobles siempre tienen razones para hacer lo que les da la gana. ¿No eres qué? Noble. Soltó una risa amarga. Tu hija acaba de llamarte padre y tiene vestidos que cuestan más de lo que yo ganaré en toda mi vida. No me tomes por tonta. Sebastián guardó silencio. Camila lo miraba con ojos suplicantes, sin entender por qué el mundo de los adultos tenía que ser tan complicado. Mañana, dijo él finalmente. Te lo explicaré todo mañana. Te doy mi palabra, la palabra de un noble. Paloma negó con la cabeza. Eso vale menos que el polvo bajo mis pies. Se dio la vuelta y comenzó a alejarse, pero la voz de Camila la detuvo. ¡Paloma! Se giró. ¿Qué? Gracias por enseñarme las estrellas. A pesar de todo, a pesar del engaño y la rabia y la humillación de haber sido tomada por idiota, Paloma no pudo evitar que su corazón se ablandara ante aquellos ojos color miel. De nada, pequeña. Y desapareció en la noche, dejando al príncipe de Valdoria con su hija en brazos y la certeza de que acababa de complicar todo enormemente. El amanecer llegó demasiado pronto. Paloma apenas había dormido, dando vueltas en su jergón mientras las palabras de la noche anterior se repetían en su cabeza como un eco insistente. El campesino nuevo era noble, tenía una hija, le había mentido. ¿Por qué le importaba tanto? Se levantó antes de que su madre despertara y salió al aire fresco de la mañana. El rocío cubría los cafetales como un manto de diamantes diminutos, y los pájaros comenzaban su sinfonía diaria. Era su hora favorita, cuando el mundo parecía limpio y lleno de posibilidades. Paloma. Se giró bruscamente. Sebastián estaba de pie junto al pozo, como si hubiera estado esperándola. Seguía vistiendo ropas de campesino, pero ahora que ella sabía la verdad, todo en él gritaba nobleza. La forma en que mantenía los hombros, la manera en que inclinaba la cabeza, incluso cómo pronunciaba su nombre. No tenemos nada de qué hablar, dijo ella, pasando de largo. Él la siguió. Por favor, solo 5 minutos. No tengo 5 minutos. Algunos tenemos que trabajar para ganarnos el pan. Paloma. Le tocó el brazo y ella se detuvo en seco. No me toques. Sebastián retiró la mano inmediatamente. Lo siento, tienes razón, no debí, suspiró. Mira, sé que no tienes ninguna razón para confiar en mí, pero te juro por la vida de mi hija que no vine aquí a haceros daño. Paloma se cruzó de brazos. Entonces, ¿a qué viniste? A jugar a ser campesino, a ver cómo vive la gente pobre para entretenerte. Vine a descubrir la verdad sobre el duque de Monteblanco. Eso la hizo callar. Sebastián continuó bajando la voz. Han llegado informes a la capital sobre cómo trata a los trabajadores de sus tierras. Abusos, castigos físicos, salarios miserables. Pero cada vez que enviamos inspectores oficiales, el duque prepara un espectáculo perfecto. Necesitaba ver con mis propios ojos lo que realmente sucede aquí. Paloma lo estudió con desconfianza. ¿Y quién eres tú exactamente? ¿Un conde? ¿Un marqués? Sebastián dudó. Decir la verdad completa era arriesgado, pero mentir otra vez. Soy alguien con el poder de cambiar las cosas, dijo finalmente. Si puedo probar lo que el duque está haciendo, puedo hacer que lo destituyan. Puedo liberar a tu gente de sus deudas falsas, mejorar las condiciones de trabajo, castigar a los responsables. Palabras bonitas. Paloma entrecerró los ojos. He escuchado muchas promesas de nobles a lo largo de mi vida,
Ninguna se ha cumplido jamás. Esta vez será diferente. ¿Por qué? ¿Qué te hace distinto a todos los demás? Sebastián la miró fijamente, y algo en su expresión cambió. Se volvió más vulnerable, más humano. Porque mi hija me mira con los mismos ojos que los niños de esta hacienda, con esa mezcla de esperanza y decepción que rompe el alma. Y si no soy capaz de hacer lo correcto aquí, ¿qué clase de ejemplo le estoy dando? Por primera vez desde que lo conocía, Paloma vio algo genuino en él. No al noble disfrazado, no al hombre misterioso, sino a un padre atormentado que intentaba hacer las cosas bien. Tu hija, dijo ella lentamente, Camila, está sola. Lo sé. No, no lo sabes. Paloma dio un paso hacia él. Está tan sola que tuvo que escaparse de noche para encontrar a alguien con quien hablar. Tan sola que una campesina desconocida le enseñó más sobre las estrellas en 10 minutos de lo que probablemente nadie le ha enseñado en años. Sebastián tragó saliva. Su madre nos abandonó hace 5 años. Desde entonces he intentado compensarlo con cosas, con institutrices y vestidos caros, con trabajo. Su voz se quebró ligeramente. Trabajando para darle un futuro mejor, para asegurar que nunca le falte nada. Le falta lo único que no puedes comprar, lo interrumpió Paloma. Le faltas tú. El silencio que siguió fue denso, cargado de verdades incómodas. Tienes razón, admitió Sebastián finalmente. Tienes toda la maldita razón. Paloma parpadeó sorprendida por la honestidad brutal. ¿Perdón? He sido un idiota, un cobarde. Me escondí detrás del trabajo porque enfrentar la mirada de mi hija, ver cómo poco a poco perdía la esperanza en mí, era demasiado doloroso. Era más fácil estar ocupado que admitir que no sé cómo ser el padre que ella necesita. Paloma no supo qué responder. Había esperado excusas, justificaciones, el típico discurso de un noble defendiendo sus privilegios. No esto, no vulnerabilidad. Anoche, continuó Sebastián, cuando la encontré contigo, cuando vi cómo se reía, cómo te miraba con admiración, fue la primera vez en meses que la vi genuinamente feliz, y me di cuenta de que una campesina que apenas la conoce, conectó con ella en minutos de una forma que yo no he logrado en años. Yo no hice nada especial, solo la escuché. Exactamente. Sebastián sonrió con tristeza. La escuchaste, algo tan simple, y yo ni siquiera era capaz de hacerlo. El sol comenzaba a elevarse sobre las montañas, bañando los cafetales en luz dorada. A lo lejos, se escuchaban las voces de los trabajadores que empezaban su jornada. «Tengo que irme», dijo Paloma. «Si el capataz me ve hablando contigo...» «Espera». Sebastián sacó algo del bolsillo de su chaleco, un pequeño pañuelo de seda bordado con un escudo que Paloma no reconoció. «Si alguna vez necesitas algo, cualquier cosa, muestra esto en la casa del marqués de Valdepenas. Te dejarán pasar». Paloma miró el pañuelo con desconfianza. «No quiero tu caridad. No es caridad, es...» Buscó las palabras adecuadas. «Es mi forma de decir que confío en ti y que espero que algún día puedas confiar en mí». Ella tomó el pañuelo, más por curiosidad que por aceptación, y lo guardó en el bolsillo de su delantal. «Una cosa más», dijo antes de marcharse. «Tu hija me preguntó si podía volver a verme, para ver las estrellas. ¿Y qué le dijiste?» «Nada. Tú apareciste antes de que pudiera responder». Sebastián asintió lentamente. «¿Qué te gustaría decirle?» Paloma lo pensó un momento. «Que sí, que puede venir cuando quiera, pero tú tendrás que acompañarla y tendrás que mirar las estrellas con nosotras en lugar de mirar documentos y preocuparte por los problemas del reino. ¿Eso es una condición? Es una exigencia». Una sonrisa diminuta tiraba de las comisuras de sus labios. «Si quieres que le enseñe a tu hija sobre las estrellas, tendrás que aprender tú también». Sebastián la miró con una expresión que Paloma no supo interpretar. Había gratitud, sí, pero también algo más profundo, algo que hizo que su corazón latiera un poco más rápido. «Trato hecho», dijo él, y mientras Paloma se alejaba hacia los cafetales, sintió que algo había cambiado entre ellos. No era confianza, no todavía, pero era un comienzo. Esa tarde, mientras Paloma trabajaba en la sección norte de la hacienda, un alboroto llamó su atención. Varios trabajadores corrían hacia el cobertizo principal, gritando algo que no alcanzaba a entender. Dejó su cesto y los siguió. Lo que encontró le heló la sangre. El capataz,
un hombre corpulento llamado Rufino con cara de bulldog y temperamento de víbora, tenía a uno de los trabajadores más jóvenes, un muchacho de apenas 15 años llamado Tomás, arrodillado en el suelo mientras blandía su látigo. «Te enseñaré a robar, maldito ladrón», rugía el capataz. «Yo no robé nada», sollozaba Tomás. «Se lo juro, señor». «Mentiroso. Encontraron granos de café en tu bolsillo. Eran para mi madre. Está enferma y el café le ayuda con los dolores de cabeza. Solo eran unos pocos granos». Rufino levantó el látigo. «Alto». La voz de Sebastián cortó el aire como una cuchilla. Emergió de entre la multitud de trabajadores, los ojos ardiendo con una furia que transformaba completamente su rostro. El capataz se detuvo, confundido. «¿Y tú quién demonios eres? Alguien que no va a quedarse de brazos cruzados mientras azota a un niño por unos granos de café». Rufino soltó una carcajada. «Vaya, vaya. El nuevo tiene agallas». Se giró hacia él, el látigo todavía en la mano. «¿Sabes qué les pasa a los campesinos que se meten donde no les llaman? ¿Por qué no me lo muestras?» El silencio que siguió fue absoluto. Incluso los pájaros parecían haber enmudecido. Paloma sintió que el corazón se le subía a la garganta. ¿Qué estaba haciendo ese idiota? Iba a conseguir que lo mataran. El capataz avanzó hacia Sebastián, el látigo chasqueando contra el suelo. «Con mucho gusto». Levantó el brazo para golpear, pero Sebastián se movió con una rapidez que nadie esperaba. Esquivó el golpe, agarró la muñeca del capataz y la torció con un movimiento preciso que lo obligó a soltar el látigo. «¿Qué?» Rufino no tuvo tiempo de terminar la frase. Sebastián lo empujó contra la pared del cobertizo, inmovilizándolo con una llave que hablaba de entrenamiento militar. «Escúchame bien», dijo en voz baja, pero todos pudieron oír. «Si vuelves a levantar la mano contra cualquiera de estos trabajadores, me enteraré. Y cuando me entere, volveré. Y la próxima vez no seré tan amable». «¿Quién te crees que eres?», jadeó el capataz. Sebastián se inclinó hacia su oído y susurró algo que solo Rufino pudo escuchar. El color desapareció del rostro del capataz como si le hubieran vaciado la sangre. «Sí, sí, señor», tartamudeó. Lo que usted diga». Sebastián lo soltó y se giró hacia el muchacho, que seguía arrodillado en el suelo temblando. «Levántate», le dijo con voz suave. «Ve con tu madre». Tomás no necesitó que se lo dijeran 2 veces. Salió corriendo como si le persiguiera el diablo. Cuando Sebastián se giró hacia la multitud, sus ojos encontraron los de Paloma. Había algo diferente en su mirada ahora. Ya no era solo el noble disfrazado jugando a ser campesino. Era algo más, algo peligroso. Y Paloma, para su propia sorpresa, descubrió que no le importaba. La noticia de lo ocurrido con el capataz se extendió por la hacienda como pólvora. Para el anochecer todos los trabajadores sabían que el campesino nuevo, ese tal Sebastián de manos suaves y mirada penetrante, había humillado a Rufino delante de todos. Y lo más extraordinario, el capataz no había tomado represalias. «Dicen que le susurró algo al oído», comentó Remedios mientras preparaba la cena en el pequeño fogón del cobertizo. Algo que lo dejó blanco como la cal. Paloma removía un guiso de judías sin prestar mucha atención. Su mente seguía atrapada en la escena de esa tarde, en la forma en que Sebastián se había movido, en la autoridad natural que emanaba de cada uno de sus gestos. «¿Qué crees que le dijo?», insistió su madre. «No lo sé, ni me importa». Remedios soltó una risita. «Mientes fatal, hija. Siempre lo has hecho». Antes de que Paloma pudiera responder, unos golpecitos suaves sonaron en la puerta de madera. Se miraron con extrañeza. Nadie visitaba los cobertizos de los trabajadores a esas horas. Paloma abrió la puerta y se encontró con Camila, todavía vestida con su elegante vestido de día, los ojos brillando de emoción en la penumbra del atardecer. «¡Paloma!». La niña prácticamente saltó hacia ella. «Padre dijo que podía venir. Dijo que me acompañaría a ver las estrellas contigo, pero tiene que terminar algo primero. ¿Puedo esperarlo aquí?». Paloma miró por encima de la cabeza de la niña. A unos metros de distancia, medio oculto entre las sombras, Sebastián observaba la escena. Cuando sus miradas se cruzaron, él inclinó la cabeza en un gesto que era mitad disculpa, mitad súplica. «Pasa», dijo Paloma, haciéndose a un lado. Los ojos de Camila se abrieron como platos al entrar en el humilde cobertizo.
Era pequeño, apenas una habitación con 2 jergones, un fogón, una mesa desvencijada y unas cuantas ollas de barro. Nada que ver con los palacios a los que estaba acostumbrada. «Es acogedor», dijo la niña, y lo más sorprendente fue que parecía sincera. Remedios, que había observado todo desde su rincón, se adelantó con una sonrisa. «Tú debes ser la pequeña que le enseñó a mi hija que hasta las princesas necesitan ver las estrellas». Camila parpadeó. «¿Cómo sabe que...?» Se detuvo, dándose cuenta de que quizás había revelado demasiado. «Tengo ojos, niña, y he visto suficientes nobles en mi vida para reconocer a uno, aunque vista de campesino». Le guiñó un ojo. «Pero no te preocupes, los secretos están a salvo conmigo». «¿De verdad? Los campesinos somos muy buenos guardando secretos. Es una de las pocas cosas que los ricos no pueden quitarnos». Camila sonrió, una sonrisa genuina que iluminó todo su rostro. «Me gusta tu madre», le dijo a Paloma. «A mí también», respondió Paloma, intercambiando una mirada cómplice con Remedios. «Aunque a veces habla demasiado, y tú demasiado poco». Remedios sacó 3 cuencos de barro. «Ahora, ¿por qué no cenamos mientras esperamos a ese padre tuyo tan misterioso?» La cena fue sencilla, judías con tocino y pan del día anterior, pero Camila la devoró como si fuera un banquete real. Contó historias sobre el palacio de la capital, sobre su institutriz malhumorada, sobre los vestidos incómodos que le obligaban a usar. A cambio, Paloma le habló de la vida en la hacienda, de los cafetales en flor, de las fiestas que celebraban después de la cosecha. «¿Bailáis?», preguntó Camila con los ojos brillantes. «Toda la noche», confirmó Paloma, «con guitarras y castañuelas y hogueras que iluminan el cielo. Yo nunca he bailado de verdad, solo esas danzas aburridas que enseñan en palacio, donde tienes que contar los pasos y no puedes reírte». «Eso no es bailar», dijo Remedios. «Bailar es cuando tu cuerpo se olvida de las reglas y simplemente vuela. ¿Me enseñaréis? ¿Algún día?» Paloma miró a su madre, que asintió con una sonrisa. «Algún día», prometió. Fue entonces cuando Sebastián apareció en la puerta. Se había cambiado la camisa sucia por una limpia, aunque seguía vistiendo como campesino. En sus manos llevaba un pequeño telescopio de latón que brillaba bajo la luz de las velas. «¿Interrumpo?» «Padre». Camila saltó de su asiento y corrió hacia él. «Paloma dice que me va a enseñar a bailar de verdad, y su madre hace las mejores judías del mundo». Sebastián miró a Paloma con una mezcla de gratitud y algo más profundo. «¿Las mejores del mundo?» «No exageres», murmuró Paloma sintiendo el calor subirle a las mejillas. «Yo nunca exagero», dijo Camila muy seria. «Bueno, casi nunca». Remedios se levantó, secándose las manos en el delantal. «Vamos, niña, dejemos que estos dos lleven a tu padre a ver las estrellas. Yo ya estoy muy vieja para andar trepando colinas de noche». «Pero, madre», comenzó Paloma. «Nada de peros. Ve». El tono no admitía discusión. Paloma conocía demasiado bien esa mirada de su madre, la misma que usaba cuando intentaba emparejarla con algún muchacho del pueblo. «No es lo que piensas», susurró mientras pasaba junto a ella. «Nunca lo es, hija, nunca lo es». La colina detrás del riachuelo ofrecía la mejor vista del cielo nocturno. Paloma había subido allí cientos de veces, pero nunca con compañía, y mucho menos con un príncipe disfrazado y su hija. «Es precioso», susurró Camila tumbada sobre la manta que Sebastián había extendido sobre la hierba. «Hay millones, miles de millones», corrigió su padre ajustando el telescopio. «Más de los que podríamos contar en toda una vida». Paloma se sentó a una distancia prudente, abrazándose las rodillas. La noche era fresca, y el viento traía el aroma dulce de los cafetales mezclado con el perfume de los azahares silvestres. «Mira por aquí», dijo Sebastián, acercando el telescopio a Camila. «¿Ves ese punto brillante? Es Júpiter. Es enorme. Es el planeta más grande del sistema solar, tan grande que podrían caber 1000 tierras dentro de él». Mientras padre e hija exploraban el cosmos, Paloma los observaba en silencio. Había algo diferente en Sebastián cuando estaba con Camila. La rigidez desaparecía, la tensión de sus hombros se aflojaba y en su voz aparecía una ternura que hacía que algo se retorciera en el pecho de Paloma. «Tu turno», dijo él de pronto girándose hacia ella. «¿Qué?» «El telescopio.
Lo extendió hacia ella. No puedes enseñarnos sobre las estrellas sin verlas de cerca. Paloma dudó. Nunca he usado uno de esos. Es fácil. Ven, te enseño. Se acercó a ella y con una naturalidad que la desconcertó, se colocó detrás de ella para guiar sus manos hacia el telescopio. El calor de su cuerpo era palpable incluso a través de las capas de tela, y cuando sus dedos rozaron los de ella para ajustar el enfoque, Paloma sintió un escalofrío que nada tenía que ver con el frío. «Cierra el ojo izquierdo», susurró él, su aliento cálido contra su oreja, «y mira hacia la constelación de Orión». Paloma obedeció, más por instinto que por voluntad propia. A través de la lente, las estrellas que había contemplado toda su vida se transformaron en algo mágico, puntos de luz vibrante, algunos con un tinte rojizo, otros azulados, todos increíblemente cercanos y lejanos a la vez. No encontró palabras. «Lo sé», dijo él, y había algo en su voz que sugería que no estaba hablando solo de las estrellas. Camila, ajena al momento que se desarrollaba a su lado, señaló hacia el horizonte. «La estrella fugaz pide un deseo». Paloma apartó el ojo del telescopio justo a tiempo para ver la estela brillante cruzar el cielo. Cerró los ojos por instinto y un deseo se formó en su mente antes de que pudiera detenerlo. Cuando los abrió, Sebastián la estaba mirando. «¿Qué pediste?», preguntó Camila. «Si lo digo, no se cumple», respondió Paloma, evitando la mirada de Sebastián. «Yo pedí que pudiéramos quedarnos aquí para siempre», confesó la niña, «que no tuviéramos que volver al palacio». El rostro de Sebastián se ensombreció. «Camila, ya sé que es imposible», lo interrumpió ella, «pero los deseos no tienen que ser posibles, ¿verdad? Solo tienen que ser verdaderos». Paloma sintió que el corazón se le rompía un poco. Aquella niña, con toda su riqueza y sus privilegios, solo quería lo que cualquier niño desea: estar con su padre, sentirse querida, pertenecer a algún lugar. «¿Sabes qué?», dijo Paloma, tumbándose junto a Camila. «Mi abuela decía que las estrellas fugaces son mensajeros. Llevan nuestros deseos al cielo y los guardan hasta que estamos listos para recibirlos. ¿Y cómo sabemos cuándo estamos listos? No lo sabemos. Por eso tenemos que estar atentos, porque a veces los deseos se cumplen de formas que no esperamos». Camila se acurrucó contra ella, buscando calor. «Me gustas, Paloma. Tú también me gustas, pequeña». Sebastián las observaba desde su posición junto al telescopio, y en sus ojos había una emoción que Paloma no se atrevía a nombrar. «Creo», dijo él suavemente, «que deberíamos volver. Se está haciendo tarde y mañana». 5 minutos más», suplicó Camila. «Por favor, padre, 5 minutos». Se tumbó al otro lado de su hija, de modo que Camila quedó entre ellos como una pequeña luna entre dos planetas. Y allí, bajo el manto infinito de estrellas, los tres permanecieron en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Cuando finalmente emprendieron el regreso, Camila iba dormida en brazos de su padre. Paloma caminaba a su lado, sujetando el telescopio con cuidado. «Gracias», susurró Sebastián, «por esto, por ella. No tienes que agradecerme nada». «Sí tengo», se detuvo, girándose hacia ella. «En 3 días, mi hija ha sonreído más que en los últimos 3 meses, y es gracias a ti». Paloma no supo qué responder. Él estaba tan cerca, su rostro apenas iluminado por la luna, y ella podía sentir el calor que irradiaba su cuerpo, oler ese aroma a madera y especias que parecía seguirlo a todas partes. «Solo le he enseñado sobre estrellas», murmuró. «Le has enseñado mucho más que eso. Le has enseñado que hay personas en el mundo que ven más allá de los títulos y las apariencias, que la bondad existe incluso en los lugares más inesperados». «Sebastián...» «Shh», él sonrió. «Deja que termine. Llevo todo el día queriendo decirte esto». «¿El qué?». «Que tenías razón. Sobre todo. Sobre Camila, sobre mí, sobre cómo he estado tan ocupado construyendo un futuro para ella que me olvidé de estar presente en su presente. Yo no... Sí lo hiciste, y necesitaba oírlo, aunque viniera de una campesina testaruda con lengua afilada y ojos que brillan como las estrellas que tanto le gustan». Paloma sintió que el rubor le subía hasta las raíces del cabello. «Mis ojos no brillan». «Claro que sí, solo que tú no puedes verlos». El momento se extendió entre ellos, denso de posibilidades no exploradas. Paloma supo, con una certeza que la asustó, que si él daba un paso más,
Si inclinaba la cabeza, aunque fuera 1 centímetro, ella no se apartaría. Pero Camila se removió en brazos de su padre, murmurando algo sobre estrellas fugaces, y el hechizo se rompió. «Debería», comenzó Paloma. «Sí», Sebastián asintió. «Yo también». Se separaron en el cruce de caminos. Ella hacia el cobertizo de los trabajadores, él hacia la casa del marqués donde se alojaban. «Paloma», la llamó una última vez. Se giró. «¿Sí? Mañana habrá una fiesta en la casa principal. El duque viene a cenar con el marqués. Necesito estar allí, pero Camila estará sola con la institutriz. ¿Podrías...?» «Sí», respondió antes de que él terminara. «Estaré con ella». La sonrisa que iluminó el rostro de Sebastián fue suficiente recompensa. «Gracias». «Deja de agradecerme», dijo ella dándose la vuelta para ocultar su propia sonrisa. «O empezaré a cobrarte». La risa de él la siguió hasta el cobertizo, cálida y real, y Paloma supo que, pasara lo que pasara después, aquella noche la recordaría para siempre. La fiesta en la casa principal del marqués de Valdepenas era exactamente lo que Sebastián había esperado, un despliegue obsceno de riqueza diseñado para impresionar. Los candelabros de cristal arrojaban arcoíris sobre las paredes empapeladas de seda. Los sirvientes circulaban con bandejas de plata cargadas de manjares, y los invitados, todos ellos nobles de provincias vecinas, parloteaban sobre naderías mientras bebían champán francés. Sebastián, vestido ahora con ropas acordes a su supuesto rango de conde visitante, observaba todo desde una esquina del salón. El duque de Monteblanco había llegado 1 hora antes, un hombre corpulento de 50 años, con papada prominente y ojos de cerdo que calculaban el valor de todo lo que miraban. «Conde Sebastián», saludó el duque, acercándose con una copa en la mano. «Es un placer conocer finalmente al misterioso visitante que ha causado tanto revuelo». «¿Revuelo?», Sebastián mantuvo su expresión neutra. No pretendía causar molestias. «Oh, ninguna molestia». El duque sonrió, mostrando dientes amarillentos. «Solo curiosidad. No es frecuente que un conde de la capital visite estas tierras apartadas, especialmente uno que, según me han dicho, ha mostrado particular interés en las haciendas cafetaleras». Sebastián sintió que se le erizaba el vello de la nuca. El duque sabía algo, o al menos sospechaba. «Me interesa el comercio del café», dijo con estudiada indiferencia. «Estoy considerando invertir en algunas plantaciones del sur». «Ah, un hombre de negocios». El duque asintió lentamente. «Entonces debería visitar mis haciendas. Son las más productivas de toda la región». «Eso he oído. También he oído otras cosas». «¿Cómo cuáles?» «Rumores. Ya sabe cómo son los campesinos, siempre quejándose de algo». Los ojos del duque se estrecharon casi imperceptiblemente. «Los campesinos son como niños. Hay que tratarlos con mano firme o se aprovechan. Pero puedo asegurarle, conde, que mis trabajadores están perfectamente atendidos». Sebastián se limitó a asentir, guardándose sus verdaderos pensamientos. La cena transcurrió entre conversaciones insulsas y miradas calculadoras. Sebastián apenas probó bocado. Su mente estaba dividida entre vigilar al duque y preguntarse cómo estaría Camila con Paloma. Fue durante el segundo plato cuando uno de los sirvientes se acercó al duque y le susurró algo al oído. La expresión del noble cambió. Una sonrisa untuosa se extendió por su rostro. «Caballeros», anunció poniéndose de pie, «parece que tenemos un problema que requiere mi atención. Si me disculpan un momento». Sebastián esperó un minuto prudencial antes de seguirlo. Mientras tanto, en los jardines traseros de la propiedad del marqués, Paloma y Camila habían construido un pequeño fuerte de mantas bajo un cenador de rosales. La institutriz, convenientemente distraída con una botella de jerez que había encontrado en la despensa, roncaba plácidamente en una silla de mimbre. «Y entonces», continuaba Paloma, haciendo voces dramáticas, «la princesa miró al dragón y dijo: «No te tengo miedo, bestia. He sobrevivido a las lecciones de bordado de la señorita Aguilar. Después de eso, nada puede asustarme». Camila soltó una carcajada que resonó en la noche. «La señorita Aguilar no es tan terrible, ¿no? Entonces, ¿por qué tiene esa cara de haber chupado limones toda su vida?» «Paloma». Pero Camila se reía tanto que apenas podía respirar. «Eres malísima. Soy realista. Hay una diferencia.
Estaban tan absortas en su juego que no oyeron los pasos que se acercaban hasta que fue demasiado tarde. «Vaya, vaya, ¿qué tenemos aquí?». La voz era oleaginosa, desagradable. Paloma se giró y sintió que el estómago se le hundía. El duque de Monteblanco estaba de pie en la entrada del senador, flanqueado por 2 hombres que reconoció como guardias de la hacienda. Detrás de ellos, el capataz Rufino sonreía con malicia. «Excelencia», dijo Paloma, poniéndose de pie e interponiendo su cuerpo entre el duque y Camila. «¿Puedo ayudarle en algo?». «Creo que sí puedes». El duque avanzó un paso. «Verás, mi capataz me ha contado una historia muy interesante sobre una campesina insolente que ha estado causando problemas en mis tierras y sobre un hombre que la defiende, un hombre que, curiosamente, no parece ser quien dice ser. No sé de qué habla». «¿No?». El duque chasqueó los dedos y uno de los guardias le entregó algo. «Entonces quizás puedas explicarme por qué una campesina analfabeta tiene en su poder esto». Era el pañuelo de seda que Sebastián le había dado, el que tenía bordado el escudo que ella no había reconocido. «Yo no... Este es el escudo de la Casa Real de Valdoria», interrumpió el duque, y su voz había adquirido un filo peligroso. «Solo los miembros de la familia real o sus allegados más cercanos pueden poseer algo así». «¿De dónde lo sacaste, muchacha?». «¿Lo robaste?». «No robé nada». «Entonces, ¿cómo explicas que una campesina miserable tenga en su poder una reliquia real?». Camila intentó salir del fuerte de mantas, pero Paloma la empujó suavemente hacia atrás. «Quédate ahí», susurró. «No salgas pase lo que pase». «Pero Smaemet, prométemelo». Los ojos de la niña estaban llenos de miedo, pero asintió. Paloma se volvió hacia el duque. «Me lo dieron, como pago por un favor». «¿Un favor?». El duque soltó una risotada. «¿Qué clase de favor ofrece una campesina que vale una reliquia real?». La insinuación era clara y repugnante. Paloma sintió que la rabia le subía por la garganta. «No el tipo de favor que usted está imaginando», espetó, aunque no me sorprende que su mente vaya directamente a la cloaca. El rostro del duque se congestionó de furia. «¿Cómo te atreves, maldita? Suéltala». La voz de Sebastián cortó el aire como una espada. Emergió de las sombras con una expresión que Paloma nunca había visto. Fría, letal, absolutamente aterradora. El duque se giró confundido. «¿Conde? Esto no es asunto suyo. Solo estoy interrogando a una ladrona que... He dicho que la sueltes». «¿Perdón?». El duque hinchó el pecho. «No sé quién se cree que es, pero en estas tierras yo soy la ley. Esta mujer ha robado una reliquia de la corona y... no ha robado nada». Sebastián avanzó hacia él, cada paso resonando como un tambor de guerra. «Yo le di ese pañuelo». «¿Usted?». El duque parpadeó. «¿Y por qué un conde de la capital tendría una reliquia de la casa real?». Sebastián se detuvo a un paso del duque. Cuando habló, su voz era suave, casi amable, pero sus ojos ardían con un fuego que helaba la sangre. «Porque no soy conde, Monteblanco». Se arrancó el guante de la mano derecha, revelando un anillo que brilló bajo la luz de la luna. Un anillo con el mismo escudo que el pañuelo, pero más elaborado, con un rubí en el centro, el sello del príncipe heredero de Valdoria. El duque palideció. «Alteza, yo no sabía». «Por supuesto que no sabías, ese era el punto». Sebastián se giró hacia los guardias. «Vosotros dos, detained al duque por orden de la corona». «¿Qué?». El duque retrocedió. «No pueden hacer esto, soy un noble. Tengo derechos». «Tenías derechos», corrigió Sebastián, «hasta que decidiste abusar de la gente que debías proteger. He visto suficiente. Los castigos, los salarios robados, las deudas inventadas, todo. Son mentiras, calumnias de campesinos resentidos». «¿De verdad?». Sebastián sacó un legajo de papeles del interior de su chaqueta. «Porque tengo aquí testimonios firmados, registros de gastos que no coinciden con los informes oficiales, y un documento muy interesante que detalla los impuestos especiales que has estado cobrando sin autorización real». El duque abrió la boca, pero ningún sonido salió. «Lleváoslo», ordenó Sebastián. «Será juzgado en la capital». Mientras los guardias arrastraban al duque farfullante hacia la casa principal, Sebastián se volvió hacia Paloma. La máscara de príncipe implacable se desvaneció, reemplazada por algo más suave, más vulnerable. «¿Estás bien?». Paloma lo miró fijamente,
procesando todo lo que acababa de suceder. «Eres el príncipe», dijo, y no era una pregunta. «El heredero al trono de Valdoria». «Sí, y llevas días trabajando en los cafetales, durmiendo en un jergón de paja, comiendo judías con los campesinos». «También sí». «¿Por qué?». Sebastián sonrió, una sonrisa cansada pero genuina. «Ya te lo dije. Necesitaba ver la verdad con mis propios ojos. Pero eres el príncipe, y tú eres la mujer que me ha enseñado más sobre mi reino en 3 días que todos mis consejeros en 10 años. Paloma no supo qué responder a eso. «Padre». Camila salió del fuerte de mantas y corrió hacia Sebastián, que la levantó en brazos y la abrazó con fuerza. «¿Estás bien, mi vida?» «Sí». Paloma me protegió. Se giró hacia ella con ojos brillantes. El duque dijo cosas horribles, pero ella no se asustó. Fue muy valiente. Sebastián miró a Paloma por encima de la cabeza de su hija. «Lo sé, es la mujer más valiente que he conocido». Y en ese momento, bajo la luz de las estrellas que habían contemplado juntos, Paloma supo que su vida acababa de cambiar para siempre. Solo que todavía no sabía si para bien o para mal. La noticia del arresto del duque de Monteblanco corrió por las haciendas como un incendio en verano. Para el amanecer, todos los campesinos sabían que el príncipe heredero de Valdoria había estado viviendo entre ellos, disfrazado de trabajador, y que había desenmascarado la corrupción que los oprimía desde hacía años. Paloma no había pegado ojo en toda la noche. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Sebastián bajo la luz de la luna, la forma en que la había mirado después de revelar su verdadera identidad. «Eres la mujer más valiente que he conocido», había dicho, y ella, como una tonta, se había quedado muda. «Hija, vas a hacer un agujero en el suelo de tanto caminar». Remedios la observaba desde su jergón, los ojos brillando con esa mezcla de preocupación y diversión que solo las madres saben lograr. «No puedo quedarme quieta. Eso es evidente, ¿es por el príncipe?». Paloma se detuvo en seco. «¿Cómo sabes que? Todo el mundo lo sabe ya». Los guardias del duque hablaron, los sirvientes escucharon, y para el desayuno la historia había llegado hasta el último rincón de la hacienda. Remedios se incorporó. «Dicen que te defendió delante de todos, que casi mata al duque cuando te amenazó». «Exageran». «¿De verdad?». Porque la versión que yo escuché incluía al príncipe arrancándose el guante con los dientes como un caballero de leyenda. No se lo arrancó con los dientes, fue con la otra mano, y tampoco... Se detuvo al ver la sonrisa de su madre. «Ajá, así que estabas prestando mucha atención a los detalles. Madre, solo digo que un príncipe no defiende así a cualquier campesina». Remedios se levantó y se acercó a su hija. «Ten cuidado, Paloma. Los cuentos de hadas son bonitos, pero rara vez terminan bien para las muchachas como nosotras». Antes de que Paloma pudiera responder, unos golpes en la puerta las interrumpieron. Era un sirviente con librea que Paloma no reconocía, probablemente de la casa del marqués. «Paloma Mendoza, soy yo. Tengo una carta para usted, de parte de Su Alteza Real». Le entregó un sobre de papel grueso, sellado con lacre rojo, y el escudo que ahora Paloma conocía demasiado bien. El sirviente hizo una reverencia y se marchó antes de que ella pudiera decir nada. «¿Qué dice?», preguntó Remedios acercándose. Paloma rompió el sello con manos temblorosas y desdobló el papel. La caligrafía era elegante pero sorprendentemente legible. «Querida Paloma, Camila no ha dejado de preguntar por ti desde que despertó. Al parecer, le prometiste enseñarle a bailar de verdad, y mi hija tiene una memoria excelente para las promesas. También tengo asuntos que discutir contigo, asuntos que preferirían ser tratados en persona. Te espero en los jardines de la casa del marqués al mediodía. Si decides no venir, lo entenderé, pero espero que vengas. Sebastián P.D.». Camila insiste en que traiga el telescopio. Dice que quiere enseñarte algo que descubrió anoche. Paloma releyó la carta 3 veces, buscando algún significado oculto entre las líneas. «¿Y bien?», insistió su madre. «Quiere verme, al mediodía». «¿Para qué?». «No lo sé». Dobló la carta y la guardó en el bolsillo de su delantal. «Dice que tiene asuntos que discutir». Remedios enarcó una ceja. «Asuntos, claro. Madre, no es lo que piensas». «Hija, tengo 60 años. He visto suficiente de la vida para saber exactamente lo que es. La pregunta es, ¿vas a ir?».
Paloma miró hacia la ventana, donde el sol de la mañana comenzaba a calentar los cafetales. «Sí», dijo finalmente, «voy a ir». Los jardines de la casa del marqués eran un laberinto de setos recortados, fuentes de mármol y parterres de flores que perfumaban el aire con sus aromas mezclados. Paloma se sentía completamente fuera de lugar con su vestido de lino remendado y sus botas gastadas, pero se negó a dejarse intimidar. Encontró a Sebastián y Camila sentados en un banco de piedra junto a una fuente con forma de sirena. El príncipe vestía ahora ropas acordes a su rango, chaleco bordado, camisa de seda, pantalones de montar impecables. Pero su sonrisa cuando la vio fue la misma que había conocido en los cafetales. «¡Paloma!». Camila saltó del banco y corrió hacia ella. «¿Viniste? Te prometí que te enseñaría a bailar, ¿no?». «Sí, pero primero padre tiene que hablar contigo de cosas aburridas de adultos. Yo voy a practicar con el telescopio». Señaló hacia un cenador cercano, donde el instrumento estaba montado sobre un trípode. «La señorita Aguilar dice que es impropio que una señorita estudie astronomía, pero padre le dijo que se callara». «No le dije exactamente que se callara», aclaró Sebastián, acercándose. Le sugerí amablemente que reconsiderara sus opiniones sobre la educación femenina. «Le dijiste que si volvía a decir que las matemáticas eran solo para hombres, la enviarías a contar ovejas en las montañas». Sebastián tosió. «Camila, ¿por qué no vas a practicar con el telescopio?». La niña soltó una risita y se marchó corriendo, dejándolos solos. El silencio que siguió fue denso, cargado de todas las palabras no dichas de la noche anterior. «Gracias por venir», dijo Sebastián finalmente. «Tu hija es muy persuasiva». «Lo sé, lo hereda de su madre». Una sombra cruzó su rostro. «Su madre biológica, quiero decir». Paloma no supo qué decir a eso. La historia del abandono de la princesa Arabella era conocida en todo el reino, pero escucharla de labios de Sebastián la hacía diferente, más real, más dolorosa. «¿De qué querías hablar?», preguntó, optando por la practicidad. Sebastián suspiró y le indicó que se sentara en el banco. Él permaneció de pie, como si necesitara moverse para ordenar sus pensamientos. «El duque será juzgado en la capital. Los testimonios que recopilé, junto con los registros de las haciendas, son prueba suficiente para despojarlo de sus títulos y tierras. Pero eso plantea un problema». «¿Qué problema?». «Estas tierras necesitan un nuevo administrador, alguien que conozca las haciendas, que entienda a los campesinos, que pueda supervisar la transición hacia un sistema más justo». Paloma frunció el ceño. «¿Y qué tiene eso que ver conmigo?». Sebastián se detuvo frente a ella. «Quiero que seas tú». «¿Qué?». «Quiero nombrarte supervisora de las haciendas cafetaleras de Monteblanco. Tendrías autoridad sobre los capataces, acceso a los registros, poder para implementar cambios. El salario sería generoso, y tu madre recibiría atención médica completa sin coste alguno». Paloma lo miró como si le hubieran crecido 2 cabezas. «Estás loco. Es muy posible. Soy una campesina. No sé leer ni escribir. ¿Cómo voy a supervisar registros?». «Aprenderás. Puedo enviarte tutores. La nobleza jamás aceptará que una mujer sin educación tenga autoridad sobre sus tierras. La nobleza aceptará lo que yo ordene. Soy el príncipe heredero, y mi palabra es ley en este reino». Paloma se levantó del banco, la frustración burbujeando en su interior. «¿Por qué haces esto? ¿Es caridad? ¿Lástima por la pobre campesina que te ayudó?». «No». Sebastián dio un paso hacia ella. «Es porque eres la persona más capaz que he conocido en mi vida. Porque en 3 días demostraste más liderazgo, más compasión y más coraje que todos los nobles de mi corte juntos. Porque esta gente te respeta, confía en ti, te seguiría hasta el fin del mundo, si se lo pidieras». «¿Eso no es cierto?». Él sonrió. «¿Sabes qué hicieron los campesinos cuando se enteraron de que el duque te había amenazado anoche? Se armaron con azadas y rastrillos y marcharon hacia la casa del marqués dispuestos a rescatarte. Tuve que salir personalmente a convencerlos de que estabas a salvo». Paloma parpadeó. «¿En serio?». «En serio. Un anciano me dijo que antes morirían que permitir que le hicieran daño a la hija de Remedios». Sebastián inclinó la cabeza. «Eso no es algo que se pueda comprar con títulos o dinero. Eso es lealtad ganada, y es exactamente lo que estas tierras necesitan».
Paloma se quedó en silencio, procesando todo. «Necesito pensarlo», dijo finalmente. «Por supuesto, tómate el tiempo que necesites». Sebastián hizo una pausa. «Pero hay algo más». «¿Más? Esta noche hay un baile en la casa del marqués, una celebración por el, digamos, cambio de administración. Me gustaría que vinieras». «¿A un baile de nobles?». Paloma soltó una risa incrédula. «No tengo nada que ponerme. No sé los pasos». «No, tengo modistas que pueden solucionar lo primero, y Camila estaría encantada de enseñarte lo segundo». Sus ojos brillaron con humor, aunque me advirtió que solo sabe bailes aburridos donde hay que contar los pasos y no puedes reírte. A pesar de todo, Paloma sonrió. «¿Por qué quieres que vaya?». Sebastián la miró durante un largo momento, y cuando habló, su voz era más suave. «Porque quiero bailar contigo». Dio otro paso hacia ella, reduciendo la distancia entre ellos. «Porque quiero que todo el mundo vea a la mujer que me abrió los ojos, y porque, si soy completamente honesto, no quiero que esta noche termine sin haberte tenido entre mis brazos al menos una vez». El corazón de Paloma latía tan fuerte que estaba segura de que él podía oírlo. «Eso es muy directo para un príncipe. He descubierto que la diplomacia está sobrevalorada». Sonrió. «Además, tú me enseñaste que la honestidad es más valiosa que las palabras bonitas». «Yo no...». «Padre, Paloma». La voz de Camila interrumpió el momento. «He encontrado a Saturno, venid a ver». Sebastián soltó una risa suave. «Mi hija tiene un talento especial para los momentos inoportunos». «O muy oportunos», murmuró Paloma, agradeciendo secretamente la interrupción. Caminaron juntos hacia el cenador, donde Camila los esperaba prácticamente saltando de emoción. «¿Entonces vendrás al baile?», preguntó Sebastián en voz baja. Paloma lo miró. Al príncipe que había trabajado como campesino, al padre que intentaba reconectar con su hija, al hombre que la miraba como si fuera la única estrella en un cielo vacío. «Sí», dijo, «iré». Y la sonrisa que iluminó el rostro de Sebastián valió más que todas las joyas del reino. Las siguientes horas fueron un torbellino de actividad que dejó a Paloma aturdida y ligeramente aterrorizada. Primero llegaron las modistas, 3 mujeres de aspecto severo que la midieron, la giraron, la envolvieron en telas y cintajos mientras murmuraban entre ellas en un dialecto que Paloma no entendía. Luego vinieron las doncellas con bañeras de agua caliente, aceites perfumados y un arsenal de cepillos, peines y horquillas que parecían instrumentos de tortura. «Esto es una locura», murmuró mientras una de las doncellas intentaba domar su cabello rebelde. «Esto es un baile real», corrigió Camila, que había insistido en supervisar todo el proceso. «Tienes que estar perfecta». «No soy perfecta». «No, pero cuando terminemos contigo, nadie lo notará». Paloma no supo si sentirse halagada u ofendida. Cuando finalmente la dejaron mirarse en el espejo, casi no se reconoció. El vestido era de seda color verde esmeralda, para hacer juego con tus ojos, había dicho la modista principal, con un escote que mostraba más de lo que Paloma había mostrado jamás y una falda que caía en cascadas hasta el suelo. Su cabello estaba recogido en un elaborado moño adornado con pequeñas flores blancas, y alguien le había aplicado un toque de color en los labios y las mejillas. «Pareces una princesa», susurró Camila, los ojos muy abiertos. «Parezco un fraude». «Pareces preciosa», dijo una voz desde la puerta. Sebastián estaba apoyado en el marco, vestido con un traje de gala negro que acentuaba la anchura de sus hombros y el azul de sus ojos. La miraba con una intensidad que hizo que Paloma sintiera calor en lugares que prefería no mencionar. «Alteza», dijo intentando hacer una reverencia y casi tropezando con la falda. «Por favor, llámame Sebastián». Se acercó y le ofreció el brazo. «¿Lista?» «En absoluto». «Perfecto. Yo tampoco». El salón de baile de la casa del marqués era un espectáculo de luz y color. Arañas de cristal colgaban del techo pintado con frescos de querubines y nubes, reflejando la luz de cientos de velas sobre los invitados que llenaban la estancia. Una orquesta tocaba en una esquina y el aroma de perfumes caros se mezclaba con el de las flores que decoraban cada superficie. Cuando Paloma entró del brazo de Sebastián, todas las conversaciones se detuvieron. Pudo sentir las miradas clavándose en ella como alfileres. Curiosidad, desdén, incredulidad.
Los murmullos comenzaron casi inmediatamente, un zumbido de abejas venenosas que la seguía mientras atravesaban el salón. «Ignóralos», susurró Sebastián, apretando suavemente su mano. «Están celosos». «¿Celosos? ¿De qué?» «De que estés conmigo y ellos no». Paloma soltó una risa nerviosa. «Eres ridículo. Soy sincero. Hay una diferencia». La presentó a un mar de rostros y nombres que Paloma olvidó inmediatamente. Condes, marqueses, baronesas, todos la miraban con esa mezcla de cortesía forzada y desprecio apenas velado que reservaban para quienes consideraban inferiores. Pero Sebastián no se apartó de su lado ni un momento. Respondía a las insinuaciones maliciosas con comentarios que las desarmaban, y cada vez que alguien intentaba menospreciar a Paloma, él encontraba la manera de convertirla en el centro de la conversación de forma positiva. La señorita Mendoza fue fundamental en la investigación que desenmascaró al duque de Monteblanco. Explicó a un grupo de nobles que la miraban como si fuera un insecto exótico. Sin su valentía y su conocimiento de las haciendas, jamás habríamos descubierto la verdad. «Fascinante», dijo una condesa con tono glacial. «¿Y qué habilidades especiales posee una campesina para tales investigaciones?» «Las mismas que posee cualquier persona con ojos abiertos y un corazón que no ha sido corrompido por la codicia», respondió Paloma antes de poder contenerse. «Aunque entiendo que eso puede ser difícil de comprender para algunos». El silencio que siguió fue eléctrico. Sebastián tosió para ocultar una risa. «Si nos disculpan», dijo tomando a Paloma del brazo, «creo que nos están esperando en la pista de baile». La arrastró hacia el centro del salón mientras la orquesta comenzaba a tocar un vals. «Eso fue», comenzó él. «Estúpido. Lo sé. Probablemente acabo de insultar a alguien importante». Iba a decir magnífico. Sus ojos brillaban de diversión. La condesa de Fuenteclara lleva años intimidando a todo el mundo con su lengua viperina. Nadie le había respondido así jamás. «Genial. Ahora tendré una enemiga de por vida. Tendrás docenas antes de que termine la noche, pero también tendrás algo más valioso». «¿El qué?» «Respeto». Antes de que Paloma pudiera responder, Sebastián la tomó por la cintura y comenzó a guiarla en el vals. Los primeros pasos fueron torpes. Paloma pisó sus zapatos al menos 3 veces y casi lo derribó en un giro particularmente ambicioso. «Lo siento», murmuró mortificada. «Te dije que no sabía bailar. Estás haciéndolo perfectamente. Te acabo de pisar el pie izquierdo. Por 4ª vez. Los pies izquierdos están sobrevalorados». La hizo girar suavemente. «Además, así tengo una excusa para sostenerte más cerca». Y efectivamente, la acercó un poco más, reduciendo la distancia entre ellos, hasta que Paloma pudo sentir el calor de su cuerpo a través de las capas de tela. «La gente está mirando», susurró ella. «Que miren. Van a hablar. Ya están hablando. Llevan hablando desde que entramos. Van a decir cosas horribles». «Probablemente». Sebastián la miró directamente a los ojos. «¿Te importa?» Paloma consideró la pregunta. A su alrededor, el salón giraba en un remolino de colores y música. Las miradas seguían clavadas en ellos. Los susurros continuaban, y en algún lugar, la condesa de Fuenteclara probablemente estaba planeando su destrucción social. Pero nada de eso parecía importar cuando Sebastián la sostenía así, cuando la miraba como si fuera lo único real en un mundo de fantasmas. «No», admitió. «No me importa». La sonrisa de Sebastián fue lenta, devastadora. «Bien, porque tengo una confesión que hacer». «¿Cuál?» «No te invité al baile solo para que la corte te conociera». «Entonces, ¿para qué?» «Para esto». La hizo girar una última vez y luego la sostuvo muy cerca, sus labios casi rozando su oreja, «para tenerte en mis brazos, para sentir tu corazón latiendo contra el mío, para poder decirte sin que nadie más escuche que no he dejado de pensar en ti desde el momento en que me llamaste campesino guapo en medio de los cafetales». Paloma sintió que el aire se le atascaba en la garganta. «Yo no te llamé. Sí lo hiciste. Y fue el mejor insulto que me han dedicado en toda mi vida». La música terminó, pero ninguno de los dos se movió. «Sebastián», susurró ella, «esto es una locura. Tú eres un príncipe. Yo soy la mujer que quiero». Sus ojos azules ardían con una intensidad que la dejó sin palabras. «Lo demás son detalles. Los detalles importan, no tanto como esto». Y entonces
delante de toda la corte, delante de los nobles que murmuraban y las condesas que juzgaban, Sebastián inclinó la cabeza y rozó sus labios con los de ella. El beso fue breve, apenas un susurro de contacto, pero envió ondas de choque por todo el salón. Paloma escuchó jadeos, exclamaciones ahogadas, el sonido de una copa de cristal estrellándose contra el suelo. Cuando se separaron, el rostro de Sebastián era una máscara de desafío tranquilo. «Ahora sí van a hablar», dijo Paloma, aturdida. «Que hablen todo lo que quieran». Le tomó la mano y la llevó hacia sus labios, besando sus nudillos con una ternura que contrastaba con la audacia del momento anterior. «Yo solo quiero saber una cosa. Taeke, ¿me concedes el próximo baile?» A pesar de todo, a pesar de las miradas escandalizadas y los susurros furiosos y el caos que acababan de desatar, Paloma se echó a reír. «Alteza», dijo haciendo una reverencia burlona, «puedes tener todos los bailes que quieras». Y mientras la orquesta comenzaba una nueva melodía y Sebastián la guiaba de nuevo hacia la pista, Paloma supo que había cruzado un umbral del que no había vuelta atrás. El príncipe de Valdoria la había besado delante de toda la corte, y ella, la campesina de los cafetales, no se arrepentía ni un poco. Los días que siguieron al baile fueron un torbellino de rumores, escándalos y especulaciones que sacudieron la corte de Valdoria hasta sus cimientos. El príncipe heredero había besado a una campesina delante de toda la nobleza. Las cartas volaban entre mansiones y palacios como pájaros furiosos, cada una cargada de indignación, curiosidad o, en algunos casos, secreta admiración. Pero a Sebastián no le importaba nada de eso. Lo único que le importaba era la mujer que caminaba a su lado por los jardines de la casa del marqués. El sol de la tarde arrancando reflejos cobrizos de su cabello castaño. «Dicen que la condesa de Fuenteclara ha jurado no volver a dirigirme la palabra», comentó Paloma con una sonrisa. «Aparentemente es el peor castigo que puede imaginar. ¡Qué tragedia! ¿Cómo sobrevivirás? No lo sé. Quizás tenga que consolarme con la compañía de príncipes arrogantes que besan a las mujeres sin previo aviso». Sebastián se detuvo, girándose hacia ella. «¿Te molestó? El beso, quiero decir». Paloma lo miró durante un largo momento. Había aprendido a leer sus expresiones en las últimas semanas, la forma en que fruncía ligeramente el ceño cuando estaba preocupado, cómo sus ojos se oscurecían cuando algo lo enfadaba, el modo en que su mandíbula se tensaba cuando intentaba contener sus emociones. «No», admitió, «no me molestó». «¿Entonces?» «Entonces nada». Se encogió de hombros con fingida indiferencia. «Fue un beso. La gente se besa todo el tiempo. No delante de toda la corte». «Bueno, tú siempre has sido un poco dramático». Sebastián soltó una carcajada. «¿Dramático? ¿Yo? Te disfrazaste de campesino para infiltrarte en una hacienda. Amenazaste a un capataz delante de 50 personas. Arrestaste a un duque en medio de una cena». Paloma enarcó una ceja. «Sí, diría que tienes tendencia al dramatismo. Prefiero llamarlo compromiso con la causa. Llámalo como quieras, sigue siendo dramático». Llegaron a un cenador apartado, oculto del resto de los jardines por un muro de rosales en flor. El aroma era embriagador, dulce y pesado en el aire de la tarde. «Paloma», dijo Sebastián, y algo en su tono la hizo detenerse. «Necesito preguntarte algo». «¿Qué?» «La oferta que te hice, la de supervisar las haciendas. ¿Has pensado en ello?» Paloma suspiró. Había pensado en poco más durante los últimos días. «Sí». ¿Y no sé qué decir». Se sentó en el banco de piedra del senador, las manos entrelazadas en el regazo. «Es una oportunidad increíble. Podría ayudar a mi gente, mejorar sus vidas, asegurarme de que nadie vuelva a sufrir lo que sufrimos bajo el duque. Pero no soy estúpida, Sebastián». Lo miró directamente. «Sé por qué me ofreces ese puesto». «Ah, sí». «Es una excusa, una forma de mantenerme cerca sin tener que admitir lo que realmente quieres». El silencio que siguió fue denso, cargado de verdades a medio decir. «¿Y qué es lo que realmente quiero?», preguntó él, su voz más ronca de lo habitual. «A mí». La palabra quedó suspendida entre ellos como una nota musical que se niega a desvanecerse. Sebastián se acercó lentamente, como si temiera asustarla. Se arrodilló frente a ella, tomando sus manos entre las suyas. «Tienes razón»,
dijo. Te quiero a ti, no como supervisora, no como aliada, no como símbolo de nada. Te quiero a ti, Paloma, con tu lengua afilada y tu corazón terco y esa forma que tienes de mirarme como si pudieras ver a través de todas mis máscaras. Sebastián, déjame terminar. Apretó sus manos. Sé que esto es una locura. Sé que la corte se escandalizará, que habrá quienes nunca lo acepten, que cada día será una batalla. Pero también sé que desde que te conocí, el mundo tiene más sentido, que mi hija sonríe más, que yo... Se le quebró la voz. Que yo he empezado a creer que quizás merezco ser feliz. Paloma sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. Eres un príncipe, susurró. Podrías tener a cualquier mujer del reino. No quiero a cualquier mujer. Te quiero a ti. ¿Por qué? Porque me ves. Sebastián levantó una mano para acariciarle la mejilla. No ves al príncipe, ni al heredero, ni al viudo abandonado. Me ves a mí, al hombre que no sabe cómo ser padre, que trabaja demasiado para no pensar, que tiene miedo de no ser suficiente. Y aún así no huyes. ¿Por qué habría de huir? Porque todos los demás lo han hecho. La vulnerabilidad en su voz fue lo que terminó de desarmarla. Paloma se inclinó hacia adelante y lo besó. No fue un beso suave ni tentativo. Fue un beso de hambre contenida, de deseo demasiado tiempo negado, de dos personas que habían pasado semanas fingiendo que la tensión entre ellos no existía. Sebastián respondió con igual intensidad, sus manos deslizándose por su espalda atrayéndola hacia él. Cuando finalmente se separaron, ambos respiraban con dificultad. Eso, jadeó Paloma, no fue muy decoroso de mi parte. Al diablo con el decoro, y volvió a besarla. Esa noche, después de que Camila se durmiera con una sonrisa en los labios, tras otra sesión de observación de estrellas, Sebastián llevó a Paloma a sus aposentos privados. La habitación era amplia y elegante, con una cama con dosel, cortinas de terciopelo y una chimenea donde crepitaba un fuego bajo. Pero Paloma apenas registró los detalles. Toda su atención estaba centrada en el hombre que cerraba la puerta tras ellos. Si prefieres esperar, comenzó Sebastián. No, la palabra fue simple, directa y cortó cualquier vacilación. Sebastián cruzó la distancia entre ellos en dos zancadas. La besó con una urgencia que la dejó sin aliento, sus manos desabrochando con dedos hábiles los botones del vestido que ella había tomado prestado. He querido hacer esto desde el primer día, murmuró contra su cuello, desde que me llamaste campesino guapo y me dijiste que mis manos eran demasiado suaves. Y yo he querido esto desde que te vi defender a Tomás del capataz. Paloma tiró de su camisa, sacándola de los pantalones. Aunque me costó admitirlo, el vestido cayó al suelo en un susurro de seda. Sebastián se apartó un momento para mirarla, la luz del fuego bailando sobre su piel. «Eres hermosa», dijo, y la reverencia en su voz hizo que Paloma se sintiera más desnuda de lo que ya estaba. «Tú también», respondió tirando de él hacia la cama. «Ahora cállate y bésame». Él obedeció. Lo que siguió fue un baile diferente al del salón, más íntimo, más intenso, sin reglas ni pasos que contar. Sebastián la exploró con una dedicación que la dejó temblando, aprendiendo qué la hacía suspirar, qué la hacía arquearse, qué la hacía pronunciar su nombre como una plegaria. Y cuando finalmente se unieron, cuando sus cuerpos encontraron un ritmo que era solo suyo, Paloma supo con certeza absoluta que había encontrado su lugar en el mundo, no en un palacio ni en una hacienda, en los brazos de este hombre. Después, tendidos entre sábanas revueltas, con las piernas entrelazadas y el corazón todavía acelerado, Sebastián trazaba círculos perezosos en su espalda. «¿En qué piensas?», preguntó Paloma. «En que mi vida era muy aburrida antes de conocerte». «¿Aburrida? Eres príncipe, tienes bailes, intrigas políticas, enemigos que desenmascarar». «Exacto, muy aburrido». La besó en la frente. «Ahora tengo algo mucho mejor». «¿El qué?». «Alguien que me pisa los pies cuando bailamos». Paloma le dio un golpe juguetón en el pecho. «Eres imposible, y aún así me quieres». Ella lo miró, estudiando su rostro a la luz moribunda del fuego. «Sí», admitió, «te quiero». La sonrisa de Sebastián fue más brillante que cualquier estrella que hubieran contemplado juntos. 3 meses después, el otoño había teñido los jardines del Palacio Real de Valdoria en tonos dorados y cobrizos.
Las hojas caían como lluvia lenta sobre los senderos de grava y el aire olía a tierra húmeda y manzanas maduras. Paloma todavía no se acostumbraba a vivir entre aquellos muros de mármol blanco. Cada mañana despertaba en la enorme cama con dosel, veía las cortinas de seda y los frescos del techo y sentía la necesidad de pellizcarse para comprobar que no estaba soñando. Pero entonces Sebastián se movía a su lado, murmurando algo ininteligible mientras la atraía hacia su pecho, y la sensación de irrealidad se desvanecía. Esto era real. Todo era real. «Es muy temprano», gruñó él contra su cabello. «El sol ya está alto. El sol puede esperar». Paloma sonrió, acomodándose mejor en su abrazo. «Tu consejo de ministros no puede. Pueden gobernar sin mí un día más. Llevas diciendo eso toda la semana». Sebastián abrió un ojo, mirándola con fingida indignación. «¿Desde cuándo te importa tanto la política? Desde que me di cuenta de que si no te empujo fuera de la cama, te pasarás el día aquí. ¿Y eso sería tan terrible? Para el rey no, probablemente sí». Con un suspiro dramático, Sebastián se incorporó. La sábana cayó hasta su cintura, revelando un torso que Paloma conocía íntimamente, pero que todavía conseguía acelerar su pulso. «Eres una tirana», dijo él, «una tirana despiadada disfrazada de campesina. Y tú eres un príncipe perezoso disfrazado de gobernante responsable». Le lanzó una camisa. «Ahora vístete». El desayuno fue en el comedor privado que Sebastián había mandado habilitar específicamente para ellos, una sala pequeña y luminosa, muy diferente del opresivo comedor formal donde la corte solía reunirse. La mesa estaba puesta para 3, con manteles de lino blanco y un jarrón de flores silvestres que Camila había recogido el día anterior. «¡Paloma!». La niña entró corriendo todavía en camisón y se lanzó a sus brazos. «Soñé que encontrábamos un cometa nuevo y le poníamos mi nombre». «Buenos días a ti también, pequeña», rió Paloma besándole la coronilla. «¿Qué tal el cometa, Camila? Suena muy científico, ¿verdad que sí? Se lo conté al profesor de astronomía y dijo que es matemáticamente improbable, pero no imposible». «Nada es imposible», dijo Sebastián, sentándose a la mesa. «Yo pensaba que era imposible que alguien me hiciera madrugar voluntariamente, y mírame aquí». Camila soltó una risita. «Paloma puede hacer que hagas cualquier cosa, padre». «Eso es peligrosamente cierto». El desayuno transcurrió entre conversaciones ligeras, risas y planes para el día. Camila tenía lecciones de música por la mañana y quería que Paloma la acompañara al jardín botánico por la tarde. Sebastián tenía la reunión con el consejo, pero prometió unirse a ellas para cenar. Era una rutina, simple, cotidiana, absolutamente ordinaria, y Paloma la adoraba. Más tarde ese día, mientras Camila exploraba los invernaderos del jardín botánico con su nuevo tutor de ciencias naturales, Paloma se encontró sola en un banco de piedra, contemplando un estanque donde nadaban carpas doradas, pensativa. Sebastián apareció a su lado, todavía vestido con las ropas formales del consejo, pero con el cuello desabrochado y el cabello despeinado, como si hubiera corrido para llegar. Creía que la reunión terminaría más tarde. Les dije que tenía asuntos urgentes que atender. Se sentó junto a ella. «Era verdad, tú eres mi asunto más urgente. Eso es terriblemente cursi. Lo sé, me estoy ablandando en mi vejez». Paloma rió, apoyando la cabeza en su hombro. «¿Cómo fue la reunión?» «Aburrida. Hablamos de impuestos, tratados comerciales y la renovación del ala este del palacio». Hizo una pausa. «También hablamos de ti». «¿De mí?» «El consejo quiere saber cuándo voy a hacer oficial nuestra relación». Paloma se tensó. «¿Oficial? Matrimonio, Paloma». Sebastián le tomó la mano. «Quieren saber cuándo voy a casarme contigo». El silencio que siguió fue largo, cargado de todo lo que no se habían atrevido a discutir en esos 3 meses. «¿Y qué les dijiste?», preguntó ella finalmente. «Que lo discutiría contigo primero, que no iba a tomar ninguna decisión sin tu consentimiento». Eso debió escandalizarlos. Bastante. El duque de Río Frío casi se atraganta con su té. Paloma sonrió a pesar de sí misma, pero la sonrisa se desvaneció rápidamente. «Sebastián, sabes que esto no es simple. Si nos casamos, seré princesa. Algún día seré reina. No sé nada de protocolo, de política, de... Aprenderás. Como aprendiste a leer en 3 meses. Como aprendiste a bailar sin pisarme los pies. Como aprendiste a manejar a los nobles con esa lengua afilada que tanto me gusta».
Es diferente. ¿Por qué? Porque una cosa es ser tu amante y otra muy distinta es ser tu esposa. La gente me tolerará mientras sea una distracción temporal, pero si me convierto en su futura reina, entonces tendrán que aceptarte. Sebastián la tomó por los hombros, girándola para que lo mirara. Paloma, escúchame. No te estoy pidiendo que seas perfecta. No te estoy pidiendo que cambies quién eres. Te estoy pidiendo que seas mi compañera, mi igual, la persona con la que quiero despertar cada mañana y acostarme cada noche. ¿Y Camila? Camila te adora. Hace semanas que me pregunta cuándo vas a ser oficialmente su madre. Los ojos de Paloma se llenaron de lágrimas. No puedo reemplazar a su verdadera madre. No te estoy pidiendo que la reemplaces. Te estoy pidiendo que seas lo que ya eres para ella. La mujer que le enseña sobre estrellas, que la hace reír, que la escucha cuando nadie más lo hace. Sebastián le limpió una lágrima con el pulgar. Camila no necesita una madre perfecta. Necesita a alguien que la quiera y tú la quieres. La quiero muchísimo, susurró Paloma. Lo sé, ella también lo sabe. Se quedaron en silencio un momento, las carpas nadando perezosamente a sus pies, el sol de la tarde filtrándose entre las hojas de los árboles. No tengo anillo, dijo Sebastián de pronto. ¿Qué? No tengo anillo. Se supone que para esto hay que tener un anillo. Algo con diamantes, probablemente. Odio los diamantes. Perfecto. Entonces te conseguiré algo con esmeraldas, para que hagan juego con tus ojos. Sebastián, todavía no he dicho que sí. ¿Vas a decir que no? Paloma lo miró, al príncipe que había conocido disfrazado de campesino, al padre que había aprendido a estar presente, al hombre que la había defendido delante del mundo entero sin importarle las consecuencias. No, admitió. No voy a decir que no. La sonrisa de Sebastián fue como el amanecer después de una noche de tormenta. ¿Eso es un sí? Es un convénceme. ¿Convencerte? Se inclinó hacia ella, sus labios rozando los suyos. Puedo hacer eso. La besó lentamente, profundamente, con toda la promesa de un futuro que apenas comenzaba a vislumbrarse. Cuando se separaron, Camila los observaba desde el sendero, una sonrisa enorme en su rostro. ¿Ya se lo pediste?, preguntó a su padre. Dijo que sí, dijo que la convenciera. Entonces convéncela. Camila corrió hacia ellos y se lanzó a los brazos de Paloma. Yo te ayudo. Puedo hacer una lista de todas las razones por las que deberías casarte con nosotros. ¿Casarme con vosotros? Paloma la abrazó con fuerza. Es una propuesta conjunta. Claro, padre y yo somos un paquete. Si te casas con él, me llevas a mí de regalo. El mejor regalo posible, murmuró Paloma contra su cabello. Los tres permanecieron así, abrazados bajo el sol de octubre, mientras las hojas doradas caían a su alrededor como bendiciones silenciosas. Y cuando finalmente emprendieron el camino de regreso al palacio, Paloma supo con absoluta certeza que había encontrado lo que siempre había buscado sin saberlo. No riquezas, ni títulos, ni poder, sino un lugar donde pertenecer. Una niña que la miraba como si fuera la luna, y un hombre que la amaba exactamente como era. En los años que siguieron, la corte de Valdoria se acostumbró a su nueva princesa, la mujer de lengua afilada que decía verdades incómodas, que defendía a los que no podían defenderse solos, que enseñaba a la heredera del trono a buscar constelaciones y a no temer las tormentas. Y Sebastián, el príncipe que había construido muros alrededor de su corazón después de que Arabella lo abandonara, descubrió que había algo más valioso que todas las riquezas del reino, la certeza de que, pasara lo que pasara, nunca más estaría solo, porque había encontrado a su igual, y ella había elegido quedarse.